Buenos días, bienvenidos a la conferencia de prensa que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la adquisición de unidades de trolebús y RTP. Por tal motivo, nos acompañan el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el maestro Martí Batres Guadarrama. Se encuentra con nosotros el secretario de Movilidad, maestro Andrés Layuz Loaesa, así como el director general del Servicio de Transportes Eléctricos, ingeniero Martín López Delgado, y el director general de la Red de Transporte de Pasajeros, profesor Ramón Jiménez López. Preside esta conferencia la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien cedemos el uso de la palabra. Primero, Andrés, ¿no? Yo creo. O a Andrés. Hola, buenos días a todas y todas. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el gusto de presentar las dos licitaciones que ya se publicaron por parte de la Red de Transporte de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos. De hecho, es probablemente la primera vez que tenemos un evento en donde pueden ver aquí a su izquierda las unidades de RTP que se han adquirido en esta administración y las unidades del Servicio de Transportes Eléctricos, que de hecho, en el caso de las de Servicio de Transportes Eléctricos, son las unidades que hoy empiezan a operar en la línea que va de El Rosario a Chapultepec. Estas adquisiciones tienen como objetivo, en el caso de transportes eléctricos, aprovechar mejor la red ya existente y por tanto ofrecer un mejor servicio. Ahorita lo explicará con detalle el director general de Transportes Eléctricos, pero hay que recordar que la red tiene 207 kilómetros de catenaria y durante muchos años se fue reduciendo el parque vehicular de transportes eléctricos de tal manera que en esa red cada vez había menos trolebuses operando. En esta administración, después de 22 años de que no se comprara ni un trolebús, se empezaron a comprar trolebuses precisamente con el objetivo de reactivar el servicio en las 9 líneas existentes y la ampliación del servicio con la línea 10 del trolebús elevado. En el caso de RTP es una empresa que históricamente había llegado a tener más de 1.600 autobuses y en administraciones anteriores se fue reduciendo su parque vehicular. Por esa razón también hubo un compromiso por incrementar la flota de RTP para cubrir las alrededor o casi 100 rutas con las que opera en la actualidad. Los criterios de las licitaciones son los mismos criterios que hemos usado en el pasado, en donde se hace el anexo técnico, se abre la competencia a todos los proveedores que estén en posibilidades de cumplir ese anexo técnico y se toma la mejor propuesta por su cumplimiento técnico y por el precio que se da a la ciudad. Muchas gracias a todas y todos. ¿Explicaste también lo de los 13 nuevos? Sí, los 8 nuevos. Sí, los 8, no, con todo detalle, ¿por qué no los no, sí, ya lo expliqué. Sí, bueno, ok. ¿Pero de dónde viene y todo? Sí, perfecto. Bueno, nada más para recordar que una cosa excepcional, excepcional en sentido positivo, de los trolebuses nuevos, son 8 trolebuses nuevos que van a operar en este tramo de Chapultepec a El Rosario. La razón de ello es que los trolebuses que operaban ahí eran de 1983. Recordarán que hicimos un evento de retiro de operación de los trolebuses más viejos. Pero es porque estos trolebuses nuevos se compraron con el dinero de los desarrollos de la colonia Granadas. Y esto es una perspectiva más general sobre el desarrollo inmobiliario en la ciudad. El desarrollo inmobiliario tiene un impacto en la vida de muchísimas personas, tiene un impacto en las colonias. No solo se trata de los desarrolladores, no solo se trata de quienes ocupan esas oficinas o esas viviendas, sino también el impacto que tienen en la ciudad. Y justamente la colonia Granadas, digamos, pasa esta línea a un lado de la colonia Granadas, conectando no solo El Rosario con Chapultepec, sino todo lo que es intermedio, que es una parte de Azcapotzalco, Granadas, Polanco y entonces ya el metro Chapultepec. Es la primera vez que se hace una adquisición así, pero no será la última, porque con los desarrollos inmobiliarios los impactos de movilidad están dirigidos hacia mejorar la movilidad de la mayoría de la gente, no solo de aquello que beneficia, digamos, al desarrollo inmobiliario mismo. Listo. Bueno, estamos aquí para informarles que se dio inicio a la licitación
de 97, no, más bien de 170 autobuses más de la red de transporte de pasajeros, y en el caso de RTP son 170, y en el caso de los trolebuses son 100 unidades más. Entonces, en el caso de RTP, en 2019 se realizó una inversión de 968 millones de pesos para la adquisición de 200 autobuses. En 2020 se adquirieron 97 autobuses con una inversión de 597 pesos. Y ahora, durante 2022, se asignaron recursos por la cantidad de 700 millones de pesos para adquirir al menos 170 autobuses. Es decir, tan solo en RTP es una inversión de 2.266 millones de pesos para la adquisición de 467 unidades. Como saben, la red de transporte de pasajeros es una empresa del gobierno de la ciudad, es una empresa que brinda servicio a las colonias, barrios y pueblos más apartados, es transporte para las personas que menos tiene, y como caracteriza nuestro gobierno, el mejor transporte para el que menos tiene. RTP tiene una tarifa de 2 pesos, en el caso del servicio expreso de 4 pesos, y el servicio de Ecobús de 5 pesos. Es decir, es una tarifa que no existe, yo creo que en ningún lugar del mundo, y es un apoyo a la economía popular, y es un apoyo para beneficio de la movilidad de los que menos tienen en nuestra ciudad. Y como saben, pues es la última tecnología, son autobuses que dan una enorme comodidad y al mismo tiempo accesibilidad. Esa es la red de transporte de pasajeros. Y por otro lado, como saben, nuestro gobierno está comprometido con la electromovilidad, con el transporte menos o poco contaminante, y particularmente decidimos orientar la electromovilidad a los trolebuses, a la recuperación de los trolebuses en la ciudad. Entonces, en 2019 se realizó una inversión de 456 millones de pesos para la adquisición de 63 trolebuses. En 2020 se adquirieron 130 trolebuses con una inversión de 1.271 millones de pesos. Y durante 2022 hemos asignado al sistema de transporte eléctrico 750 millones de pesos para la adquisición de 100 trolebuses más. De tal manera que estamos hablando de una inversión de 2.478 millones de pesos para un total de 293 unidades. Las licitaciones de 2022 salieron el 5 de mayo y el 9 de mayo, y estarán más o menos asignándose en alrededor de mes y medio para que hacia finales de año estén operando los autobuses y los trolebuses nuevos en la Ciudad de México. Durante toda la semana vamos a ir anunciando otras acciones de movilidad que estamos desarrollando. El día de mañana les vamos a pedir que nos acompañen al trolebús elevado para que vean los avances, y al mismo tiempo la ampliación del trolebús elevado, y vamos a seguir durante todo este mes anunciando diversas acciones fundamentales. Para nosotros la apuesta es al transporte público, a la mejora del metro, a la mejora del transporte eléctrico, trolebuses, metrobús, RTP, y sobre todo estos trolebuses y autobuses pues dan servicio a los que menos tienen, y es un servicio además pues de la mejor calidad. Así que estamos muy orgullosos, somos la ciudad quizá del mundo que más autobuses y trolebuses eléctricos está adquiriendo en los últimos años. Pues eso es lo que les queríamos informar el día de hoy. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Cintia Stettin del Heraldo. ¿Qué tal? Muy buenos días de este lado. Sobre el anuncio que acaba de dar ahorita, no sé si nos pudieran comentar el secretario de Movilidad o RTP o Transportes Eléctricos, ¿en cuánto se aumentaría la frecuencia con estas unidades? ¿Cuánto tiempo pues ya dejaría de esperar la gente, ¿no? Pues por decir, Eje Central es uno de los corredores más pues que más pasajeros tiene, pues. ¿Cuál es el beneficio, pues? Andrés.
Sí, de hecho en el caso de transportes eléctricos hemos visto, hoy han visto un incremento muy importante en la flota en eje central. Pero esta adquisición y las adquisiciones que se han ido acumulando lo que nos permiten es también renovar flotas en otros trayectos. Hay unos trayectos, por ejemplo, el de Felipe de Jesús, que va de la zona norte de la ciudad hacia la zona centro, donde las unidades son igual de las unidades más viejas que están operando, o el que va por circuito interior norte, ¿no? Entonces también la renovación de esa flota es importante, porque la frecuencia no solo está determinada por el número de unidades en operación, sino por la fiabilidad de esas unidades, es decir, que no se descompongan y tengan que salir del servicio. Lo que sabemos hoy del servicio en eje 2, en eje 7, en eje central, donde está operando con unidades nuevas, es que la frecuencia mejora porque tenemos mayor disponibilidad de unidades a lo largo del día. Es decir, no hay unidades que se tengan que desincorporar por fallas, porque son unidades nuevas que se le está dando mantenimiento, son de mejor calidad, etc. No sé, Martín, si hay algo que quieras agregar. Sí, gracias, secretario. Bueno, para el caso particular del eje central, actualmente tenemos asignadas 70 unidades, pero requerimos de un número mayor. Parte de estas 100 unidades que se van a adquirir, 30 en específico, van a ser asignadas también a la línea del eje central, con lo cual vamos a poder tener intervalos hasta de 3 a 4 minutos, que van a ser los tiempos de espera que van a tener los usuarios para poder abordar a una de estas unidades. El resto de las unidades, las 70 restantes, van a ser utilizadas para renovar la flota vehicular del depósito de Aragón, que da servicio a 4 líneas, a las líneas 4, 5, 6 y a la línea 8 del servicio de transportes eléctricos. Y lo que esperamos en estas líneas es tener intervalos, cuando mucho, de 5 minutos, que también sería el tiempo que los usuarios tendrán que esperar para abordar una unidad. Para aclarar un poco de dudas, si nos permiten, el director general de RTP y su servidor, haremos una presentación muy breve de los beneficios que van a traer consigo estas unidades y un poco de lo que se dijo, ¿no? La inversión y hacia qué líneas van a ser asignadas. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Bueno, decirles que desde que llegó la actual administración se inició con un programa de sustitución de unidades en la red de trolebuses. En el año 2018 solamente contábamos con 135 unidades en condiciones de prestar servicio, en condiciones de operación. Para el año 2019 se adquirieron los primeros 63 trolebuses que empezaron con la sustitución de la flota vehicular vieja. Para el año 2020 se adquirieron otros 80 trolebuses sencillos de 12 metros y 50 trolebuses articulados de 18 metros, con lo cual llegamos a un total de 193 unidades. La siguiente. La tecnología que se está aplicando para la contratación de estas unidades implica que cada una de ellas deben de traer consigo 7 cámaras de seguridad, tanto al interior como al exterior de las unidades. Tienen que tener una accesibilidad universal para cualquier sector de la población. El ahorro tienen que tener un ahorro de 25% en los tiempos de traslado, es decir, el desplazamiento de un punto a otro a través de las líneas donde va a operar va a ser de un 25% menos al que se hace actualmente. La demanda que se espera atender es de 150,000 usuarios solamente con estos 100 trolebuses. Obviamente son unidades cero emisiones y también van a estar dotadas con GPS para poder ser localizadas durante la operación en cualquier punto en que se encuentren. Y algo muy importante es que van a tener 75 kilómetros de autonomía, lo cual les permite operar sin estar conectadas directamente a la catenaria. La inversión estimada para la adquisición de estas 100 unidades es de 750 millones de pesos. Como ya se mencionó, para esta compra van a ser trolebuses sencillos de 12 metros, con una capacidad para 85 pasajeros, y también van a contar con asientos exclusivos para mujeres y personas con algún tipo de discapacidad. La licitación formal inició hoy con la publicación de las bases. Durante este mes se va a llevar a cabo la visita técnica, la junta de aclaración, y también se van a recibir las propuestas por los proveedores participantes
de tal suerte de que el 20 de mayo se cuente con la entrega formal de estas propuestas y el 27 de mayo se dé el fallo del proveedor ganador. El tiempo de fabricación estimado para estas 100 unidades será de 4 meses y durante el último trimestre del año van a ser recibidas en este patio para realizar las pruebas estáticas, las pruebas dinámicas y ponerlos a punto para prestar el servicio en el mes de diciembre. También van a venir ya equipadas con los validadores para que todos los usuarios puedan utilizar la tarjeta de movilidad integrada al abordar las unidades y el acceso sea más rápido y más seguro. Los beneficios que vamos a tener con estas unidades se va a ver reflejado en la población de 7 alcaldías, sobre todo en las alcaldías de la zona norte de la Ciudad de México. Como ya lo mencionaba, el tiempo de espera que esperamos, valga la redundancia, sea de 5 minutos, cuando mucho. La longitud de operación de las líneas donde estas unidades van a ser asignadas es de 150 kilómetros y algo muy importante es que van a tener una conectividad todas las líneas prácticamente con al menos una estación del metro y algunas de ellas también con algunas líneas de Metrobús. Le cedo la palabra al director de RTP para que hable ahora de los autobuses de este organismo. Gracias. Buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, pues serán efectivamente, como anunció la jefa de gobierno, 170 unidades nuevas. La longitud va a variar de 8.5 metros, o sea, son un poco más cortas, ahorita les explicamos la razón, a 10 metros. La siguiente, por favor. La inversión en el 2019 fue para adquirir 200 autobuses en el 2019. Hay que recordar que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en su programa de gobierno se comprometió para este sexenio la compra de 800 unidades de RTP. En la primer 2019 fueron 200, en el 2020 fueron 97 unidades más y este año serán 170 unidades. La tecnología de estas unidades, que son las que están aquí a su derecha, es Euro 6. Euro 6 es una tecnología 90% menos contaminante que la anterior que se tenía, que era Euro 5. Es más amigable con el medio ambiente. También son de accesibilidad universal para todas las personas. Incluso si ustedes ven la altura, tiene un sistema de arrodillamiento que cuando llega a una parada todavía con el sistema de amortiguador baja más para que las personas adultas mayores y las personas con algún tipo de discapacidad puedan abordarlas. Además, para las personas con discapacidad trae una plataforma móvil, se baja y sube con silla de ruedas. Tiene un lugar para perro guía para las personas débiles visuales y además todas ellas traen 4 cámaras de vigilancia y también traen ya el sistema de validador, es decir, al aparato mediante el cual se puede cobrar a través de la tarjeta. Va a beneficiar a 8 alcaldías, ahí zonas altas y zonas medias. Adelante, por favor, con la siguiente. Vamos a tener para alta montaña las unidades que son la longitud de 8.5 metros a 10 metros. Por el giro, el radio de giro, sobre todo en las zonas de Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras o en el otro extremo Gustavo Amadero, donde son alta montaña. La siguiente, por favor. En la parte de baja montaña, la longitud aumenta un poco más de 9 metros a 10 metros y la capacidad de transportación de personas son de 70 a 80 personas. Y todas igual son de accesibilidad universal para todas las personas. Adelante con la siguiente. Ya se inició el proceso de licitación, las bases para la licitación fueron publicadas el 5 de mayo, fecha histórica de nuestro país. Para el día de hoy se cierra la compra de bases y hasta hoy en la mañana 8 empresas han adquirido ya sus bases para que puedan presentar sus propuestas el 24 de mayo y el 30 de mayo se da el acto de fallo y de ahí
estarán listas las unidades también para funcionar a partir de diciembre de este año. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo habíamos comentado, son 700 millones de pesos los que se van a invertir, son 121 unidades para alta montaña. Se privilegia, como ha sido la política de la jefa de gobierno, las regiones menos favorecidas desde el punto de vista económico, geográfico, y 49 unidades son para baja montaña. La siguiente. Con estas 170 unidades esperamos transportar al día 80,000 usuarios adicionales a los que se transportan actualmente. Además se van a sustituir 106 unidades obsoletas y finalmente, ya se había mencionado, son 8 alcaldías las que van a ser beneficiadas con esta nueva adquisición. La siguiente. Bueno, pues les agradezco su atención, muchas gracias. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. Para la jefa de gobierno. Bueno, pues ayer ya se dio a conocer que pues se va a sustituir La Palma con un ahuehuete. Así es. Ganó el ahuehuete. Se va a cambiar el nombre de esta glorieta, doctora, y también, pues, ¿qué intervención se hará en la glorieta? ¿Realmente sí está, como está, digamos, necesita más espacio el ahuehuete o es el mismo espacio de La Palma? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, dos temas. Primero, la determinación de un cambio o no de la glorieta lo determina un comité donde participa Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ser reforma y ser un sitio patrimonial. De cualquier manera, pues eso se determinará en el comité. Yo creo que puede seguirse nombrando de la misma manera y ver en todo caso, pues, no sé, algún ajuste que determine el comité. Segundo, todo va a ser técnicamente, a partir de un trabajo con los biólogos, agrónomos, forestales con los que hemos venido trabajando. Por lo que me ha dicho la Secretaría de Medio Ambiente, tiene que hacerse un cambio en el suelo, por cualquier tipo de contaminación que tenga el suelo, que provenga de la contaminación que tenía la palmera que tuvo que ser quitada de ahí. Entonces tiene que hacerse una intervención y de igual manera la siembra del ahuehuete pues requiere de un espacio bastante profundo, particularmente para que las raíces puedan irse hacia abajo y no tengan algún efecto sobre la superficie. Entonces todo eso va a ser determinado por un grupo de técnicos con el que hemos venido trabajando y ya que tengamos todo, pues por supuesto se los vamos a informar. Afortunadamente pues hemos tenido muchos viveros privados que tienen ahuehuetes grandes que están dispuestos a donarlos y también el ahuehuete es una especie que requiere mucha agua, entonces está buscando la manera de que siempre sea un espacio que tenga suficiente líquido, obviamente de agua tratada. Entonces, ¿no descartan que para estos trabajos, estas técnicas que se tienen que hacer para instalar el ahuehuete, se cierre la circulación vehicular, por lo menos en este tramo? No, yo creo que se puede estar trabajando en este momento sobre la propia glorieta y en todo caso en las noches, en algún periodo, pues quizás se tendría que cerrar algunos carriles. Finalmente, entiendo, pues ustedes trataron de salvar esta palma, ¿no? Sin embargo, el hongo, por lo que entiendo, ya venía de administraciones anteriores, ¿no? Ustedes ya lo encontraron infectado. ¿Hay alguna investigación en Contraloría contra algún funcionario o algo por el estilo? Justo porque no se atendió a tiempo, no se le dio a lo mejor el mantenimiento correcto. En otras administraciones, no en esta. Es muy difícil hacerlo porque en realidad es algo que está afectando a todas las palmas de la ciudad. Inclusive se está haciendo una investigación con estos técnicos para saber exactamente si solamente es este tipo de hongo o algunas otras enfermedades o plagas que tengan las palmeras. Entonces realmente lo que se trató de hacer desde que llegamos es atender las palmeras y también otras plagas que tiene el arbolado de la ciudad. Estamos destinando cerca de 60 millones de pesos este año para ello, no solamente para las palmas, sino para otras afectaciones en el arbolado urbano. Es parte del programa de reforestación, les recuerdo son 30 millones de plantas y árboles que hemos sembrado en lo que llegamos y en todo caso pues es realmente tratar de pues ver aquellas que pueden ser repuestas por mismas palmas y en todo caso si no por otras especies. Siguiente pregunta, Joana Flores de Asir.
buenos días todavía. Sobre este tema de La Palma, ¿para cuándo entonces ya podríamos ver el ahuehuete en esta zona? Yo creo que a principios de junio lo estaremos viendo. Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente tiene planeado que para el Día del Medio Ambiente podamos estar sembrando el ahuehuete. Esperamos que pueda ser así. Doctora, y también hubo personas que estuvieron en este lugar que renombraron esta glorieta como la glorieta de los desaparecidos, habían colocado algunas fotos, mencionan que las quitaron. ¿Hay algún diálogo con ellos? ¿Se podría llegar a algún acuerdo para tener este nombre de glorieta de los desaparecidos? ¿O qué están planeando ahí? Pues más bien hay diálogo. Yo creo que hay muchos monumentos, antimonumentos en la ciudad y siempre estamos en diálogo. Pero en particular en este caso pues ya votó la ciudadanía, no puede ser que un grupo de personas esté por encima de la votación de la gente, por eso abrimos a la votación, fue una consulta popular, participó todo aquel que quiso hacerlo, y evidentemente el tema de los desaparecidos pues es algo que tenemos que atender, que lo estamos atendiendo. Tengo reuniones personalmente, inclusive con grupos de organizaciones cada 2 meses para atender casos anteriores, inclusive casos que han ocurrido en nuestra administración. La Fiscalía ha estado haciendo un trabajo muy bueno y estamos con la Comisión de Búsqueda fortaleciéndola y en la relación con el Gobierno de México. Entonces, de todas maneras vamos a estar en diálogo con ellos. ¿Se les podría ofrecer otro espacio? Pues habría que entrar en diálogo con ellos para ver qué opciones tienen. Doctora, y en otro tema, hoy sale la prensa extranjera hablando sobre este dictamen de DNB, el tercer informe, habla sobre todo de estas cuestiones de mantenimiento, no solo en esta administración, sino en las últimas 2, que corresponderían a Mancera y a Marcelo Ebrard. Preguntarle, doctora, independientemente de las cuestiones técnicas que ya usted nos ha dicho, que fallas en la metodología, etcétera, ¿cómo va a ser su gobierno para demostrarle a la ciudadanía que efectivamente no fue mantenimiento? Porque están acusando y la gente está aceptando que sí hubo fallas en mantenimiento y en revisiones. Bueno, eso de que la gente esté aceptando, pues no sé, es una interpretación de tu pregunta, no es algo que... Se ve mucho en redes. Sí, pero en redes también hay mucha tendencia. Entonces, a ver, yo creo que hay que tocarlo en diferentes puntos, ¿no? El primero es que lo hemos dicho desde hace un mes, lo dije hace algunos días y lo repito el día de hoy. Nosotros consideramos que hay un sesgo político en el último reporte de la empresa DNB. ¿Qué elementos tenemos para sustentar esto? Son varios. El primero es que en el último reporte, alrededor del mes de diciembre más o menos, aun cuando nunca se había presentado, apareció un abogado del que hemos hablado, que tiene un conflicto de interés, porque ha litigado en contra del presidente de la República. Y la pregunta es, ¿qué hacía un abogado en un reporte técnico? Y un abogado además, pues que tiene una tendencia. Ese es el primer elemento. Que por cierto, además, el grupo de Mexicanos por la Corrupción es el que ha salido a defender a este abogado. Ese es el primer tema. El segundo tema es que la empresa se había negado siempre a hablar sobre los reportes. Y casualmente, cuando ahora se cumple 1 año de la tragedia, una senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, sale una noche a hablar del tercer reporte de DNB. Y al otro día sale un comunicado de la empresa DNB, cuando nunca antes habían sacado comunicados. Y ahora filtran un documento, cuando hay en el contrato un acuerdo de confidencialidad. Entonces, evidentemente, hay un sesgo político en lo que están haciendo. No es algo técnico, hay un sesgo político. Y por esa razón, desde que entregaron el último reporte, el gobierno de la ciudad, a través de un grupo técnico donde participó también el secretario de Movilidad, pues estuvo contestando diciendo no están cumpliendo metodológicamente con lo que se comprometieron en el contrato. Entonces, ni siquiera cumplen metodológicamente
en el tercer reporte con lo que se comprometieron en el contrato, que ahora puede explicar adecuadamente esto Andrés, y además Martí, que como abogado y secretario de Gobierno le he pedido que revise justamente, además de la Consejería Jurídica, pues todos estos temas. Ese es el primer tema. Hay un sesgo político en todo esto. Segundo, en el propio reporte, inclusive lo dice hoy el reportaje, ponen al mismo nivel los problemas de diseño, las fallas en el diseño, las fallas en la construcción, las fallas en la certificación y problemas de inspección en el mantenimiento. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño. Entonces, hay muchos problemas que tiene el tercer reporte de DNB. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés y también a Martí para que les puedan platicar un poco más de este tema. Nosotros estamos muy tranquilos en este sentido, estamos muy seguros de lo que hicimos, porque además, y esto es muy importante que lo sepa la ciudadanía, y está en las páginas del gobierno de la ciudad desde el primer momento, todos los reportes de mantenimiento que hicimos desde que llegamos son públicos. Se hizo un primer revisión de mantenimiento, de la estructura. Permanentemente hay una empresa que está haciendo una revisión del mantenimiento. Las bitácoras de mantenimiento son públicas, las hicimos públicas desde el primer momento. Entonces, es como, ha habido técnicos que lo han dicho, tú no puedes poner en el mismo nivel, si tú tienes una casa y la casa tiene problemas de diseño, problemas de construcción, pues no por pintarlas esas fallas van a desaparecer. Entonces no se puede poner todo en el mismo nivel, además de que están todas las bitácoras de mantenimiento. Pero más allá de ese tema, a nosotros lo que nos llama la atención es la politización. Hicieron político algo que es técnico y lo hicieron ellos. Entonces, nosotros defendemos este punto porque además se estaba en diálogo con la empresa. Desde que entregaron se le hizo observaciones técnicas a este reporte. Entonces, lo que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Tenemos una denuncia civil y se está valorando, como les dije, una denuncia penal. Se hizo una terminación anticipada, que esto es importante, porque lo he visto también en redes. No se pagó el último reporte, no está pagado. Precisamente por eso se está haciendo una rescisión de contrato. Entonces, nosotros estamos muy tranquilos y seguros de lo que hemos hecho, de lo que se ha estado haciendo, de la información, pero es importante pues que no sea a través de una filtración, porque además, una vez más, violaron un contrato de confidencialidad. Entonces hemos preguntado a los abogados si lo podemos hacer aún cuando estemos en este juicio, y nos han dicho que es posible hacerlo, dado que ya está público. Entonces preferimos hacerlo así y lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo adecuadamente para que se conozca todas las respuestas uno a uno que se les dieron a la empresa, para que la opinión pública, para que la ciudadanía conozca. Porque nosotros siempre vamos a estar comprometidos con la verdad, siempre vamos a estar comprometidos con las víctimas y siempre vamos a estar comprometidos con la justicia. Es la esencia de lo que somos y jamás vamos a violentar eso. Entramos al gobierno con una máxima que es no robar, no mentir y no traicionar, y esa va a existir siempre. Doctora, entonces a ustedes la administración pasada les entrega una línea con los mantenimientos requeridos y ustedes le dan mantenimiento, es decir, no hay problemas de mantenimiento, no hubo problemas de mantenimiento. Lo que nosotros podemos mostrar es las bitácoras de mantenimiento desde que entramos al gobierno de la ciudad. Esas son las bitácoras que podemos mostrar. No Doctora, sé si quieres comentar algo, Andrés y Martí. Sí. Bueno, nada más para
igual abundar en el tema. Están publicados en la página de internet de transparencia línea 12.cdmx.gov.mx los dos primeros reportes de DNB. Uno es de junio y el otro es de septiembre. Recordarán que el segundo reporte se llama dictamen final. Ese dictamen final concluye con las causas del colapso. Es decir, dice que hubo un problema en la construcción y hay una falta de pernos y un problema en la soldadura de los pernos que se colocaron, y también dice que hay otros problemas de construcción en soldaduras, y también dice que hay un incumplimiento en la normatividad en el proyecto ejecutivo que implica un error de diseño sobre la longitud de los atiesadores que deben de conectar el patín superior con el patín inferior de la viga. Esas causas son las que tendrían que haber sido relevantes para lo que ellos llaman en el reporte 3 el análisis de barreras, que en términos de la metodología que el gobierno compró a través de un contrato, que se llama, la metodología se llama técnica de análisis sistemático de causas basado en barreras, y que es marca registrada de la empresa, debe de empezar el análisis a partir de las causas inmediatas que ya determinaron ellos mismos en su dictamen final. Las barreras son lo que llaman barreras preventivas, es decir, elementos que podrían haber, de cierta forma, prevenido que esos errores no tuvieran las consecuencias que tuvieron. Como por ejemplo lo puede ser, si están mal colocados los pernos, la supervisión sobre la colocación de los pernos. Sin embargo, en el reporte, como mencionas que se va a conocer ya en medios, la causa no está determinada como los pernos y el diseño, sino como lo que llaman la pérdida de la sección compuesta. La pérdida de la sección compuesta es el momento en el que las vigas de acero ya no está conectado al concreto, porque ya no hay pernos. No había muchos y se rompieron el resto. Eso en términos temporales sucede después de los errores que están en el inicio y que son las causas que el dictamen 2 concluye, que es la falta de pernos y mala colocación, los problemas de construcción y los problemas de diseño. Al ellos cambiar, entonces cambia cómo usan la metodología y no la usan como está determinada, digamos, en sus propios documentos de metodología. Ese es el diferendo metodológico que se ha dado a conocer. Doctora, ¿cuándo estarían, dice que van a listarlo, cuándo lo estarían dando a conocer este tercer informe? Comento algo rápidamente para complementar lo aquí dicho. Primero, es muy importante señalar que se contrató a la empresa DNB por la metodología que ofrece públicamente y que ha aplicado en otros lugares del mundo. Se contrata a la empresa, comienza a trabajar con esa metodología y termina trabajando con otra metodología. El reporte 3 que se ha mencionado está hecho sobre la base de una metodología distinta de la cual se comprometió la empresa y distinta de la cual empezó a hacer la investigación. Luego, en segundo lugar, el gobierno no ha aceptado este reporte 3 y va a valorar la forma en que se va a hacer la difusión en su caso, porque el gobierno ha hecho desde hace 5 meses un conjunto de observaciones que no fueron tomadas en cuenta por la empresa. Un ejemplo de esas observaciones es el análisis del llamado tramo espejo, que confirma determinadas hipótesis de cómo empezó la investigación, pero la empresa DNB no tomó en cuenta los hallazgos del tramo espejo, y no solo no los tomó en cuenta, sino nunca explica por qué no los toma en cuenta. Esto es una de las observaciones que realiza el gobierno de la ciudad. En tercer lugar, diríamos, se contrató a la empresa DNB para ahondar en la verdad de los hechos, y lo que hizo, en lugar de ayudarnos a encontrar la verdad y la llamada causa raíz, o sea, el tema fundamental del asunto, fue
generar un último reporte que tiene un sesgo político. Es más un reporte político que un reporte científico. Y finalmente diría que hay un elemento muy importante. El reporte no es que diga que el mantenimiento es la causa o la falta de mantenimiento es la causa de la caída de este tramo. El tercer reporte dice muchas cosas, es parte de su problema, es decir, es más confuso que asertivo. Pero al meter, entre otros diversos temas, el tema de la inspección, por un lado se falta la verdad, porque sí ha habido una inspección sistemática, y por otra parte no permite advertir que la inspección externa no puede llevar al conocimiento de la causa estructural que lleva a la caída del tramo de la línea 2 en cuestión. Es como, para poner un ejemplo que han puesto los ingenieros en estos días, una persona podría decir que en ese pedazo de techo que está ahí hay una deflexión, una desviación, pero eso no nos permite saber cómo están las varillas, cómo está la estructura, cómo está compuesta la unidad que se ha construido. Es decir, no es cierto que una inspección, y menos una inspección hecha a través de Google View o Google Maps, nos permita saber una falla estructural en una obra como esta. Doctora, y finalmente preguntarle, usted ha estado solicitando permiso algunos días para salir de gira. Déjame nada más terminar el tema de la línea 12 porque es importante para la ciudadanía. Nosotros contratamos una empresa que garantizó o que decía garantizar una pulcritud técnica, que tenía una metodología de marca registrada para hacer análisis causa-raíz. En el último reporte, porque lo quiero repetir, aparece un abogado con conflicto de interés. Y en el reporte que entregan no siguen con pulcritud la propia metodología de ellos. No tiene nada que ver el último reporte con los dos anteriores. Entonces es ahí donde nosotros decimos que en el tercer reporte hay muchísimas fallas. Entonces esas fallas que se encontraron, entrega a la empresa el reporte, se le documentan las fallas, entrega otro documento diciendo que no tiene fallas, se les da uno todavía más detallado de todas las fallas que tienen. Entonces por eso es importante que se conozcan estos documentos, donde la ciudadanía vea la pulcritud técnica del equipo de gobierno de por qué no se reconoce este tercer reporte. Eso es importantísimo. Segundo, el tema de la inspección en el mantenimiento, que no puede, primero que sí se hizo, y segundo, que no puede ser la causa del colapso de la trave. Y tercero, que es lo más importante para nosotros, hay un acuerdo con las empresas, y eso lo agradecemos muchísimo, porque la Fiscalía podría haberse ido a un proceso jurídico muy largo, sin beneficio para las víctimas y sin la reconstrucción de la línea 12. Vamos a tener una línea 12 que no solamente va a resolver los problemas que tenía previamente, sino lo más importante, se está haciendo una línea 12 que va a cumplir con la normatividad posterior a los sismos del 2017. Eso es lo que nosotros nos tenemos que concentrar, en la reconstrucción de la línea 12 y en el apoyo a las víctimas. El deslinde de responsabilidades pues le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y por otro lado, y esto es importante, la Fiscalía, con el acuerdo con las víctimas, ha decidido entrar a un proceso de reparación del daño, que creemos que es una justicia restaurativa en donde las víctimas han recibido un apoyo. Nunca es lo mismo
nunca van a ser los mismos, pero por lo menos que tengan todo lo que la ley establece para poder tener los apoyos. Y en nuestro caso hemos estado atendiendo a las víctimas. Repito, el fin de semana pasado estuve con ellos y vamos a seguir de la mano con ellos. Entonces, hoy lo que más nos importa a nosotros es la reconstrucción de la línea 12. Y los documentos y el deslinde de responsabilidades, pues ya le toca a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eso es importantísimo. Y sobre los temas particulares y sobre el tema ya de la empresa, pues ya va a haber un juicio en donde se estará pues definiendo a través de este juicio civil, y en todo caso penal lo están viendo los abogados, precisamente porque no cumplen con el contrato, y además es evidente que hay un sesgo político en el último reporte. Eso para nosotros creo que es lo más importante. Doctora, pero ustedes ¿tienen la certeza de que este abogado metió las manos en este informe o solo es una presunción? Pues ¿por qué apareció? O sea, ¿por qué aparece un abogado? ¿Qué más es un abogado que ha litigado contra el presidente? Cuando antes no había aparecido en las reuniones ni... O sea, pero además es un abogado que los únicos que han salido a su defensa es Mexicanos por la Corrupción. Los únicos. Pero además, ¿cómo se dan las cosas? Una senadora que habla del tercer reporte y al otro día la empresa, por primera vez, saca un comunicado. Entonces, digo, nada más hay que sumar 1 más 1, 2. Entonces, se dan las cosas de tal manera que lo que hay pues es una orientación política, no técnica. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que el tercer reporte no es aceptable, por eso no se paga y por eso nos vamos a juicio. Entonces, eso es importantísimo. Y ya los documentos los vamos a subir a las páginas de internet, vamos a checar con los abogados qué cosas se necesitan por datos personales o todo lo demás, que no estén, o sea, que sea todo dentro del marco de la ley y toda la información, es decir, el libro blanco de lo que hemos estado haciendo. Entonces, ahí no nos vamos a confundir nunca y tenemos además pues toda la certeza de lo que estamos haciendo. Doctor, y finalmente, sobre las giras que usted está haciendo, que está pidiendo permiso, ¿va a mostrarle también a la ciudadanía los oficios de estos permisos? Sí, por supuesto, y además también el descuento de mi día, por supuesto. ¿Cuánto le descuentan de los más de 111,000 pesos brutos que percibe? No, son brutos, yo gano como sí, creo que 85,000 pesos mensuales como jefa de gobierno. Creo que gano, no sé, hay que comparar con otros sueldos. Gano 85,000 pesos netos al mes, o a ver que nos diga Luisita, porque ella es la que lleva la cuenta. ¿Cuánto le va a descontar finanzas? Lo que corresponde al día. al día. Solicito el oficio y es lo que corresponde al día. Y estamos yendo pues a apoyar a nuestros compañeros junto con otros gobernadores y gobernadoras. O sea, ¿vale la pena el descuento o no, doctor? Sí, no, sí. Bueno, ayer ojalá hubieran sentido la energía que hay en Hidalgo por Julio Menchaca. Muchas gracias. Continuamos con Georgina Olson de Grupo Imagen. Bueno, buenos días. Un par de preguntas para el secretario de CEMOVI sobre otro tema. Y hoy traemos en la portada un reportaje sobre los crímenes que se cometen a bordo de motocicletas en la Ciudad de México. Sigue aumentando el número de asesinatos y crímenes. Y sin embargo, legisladores tanto de oposición como de Morena consideran que el registro en el control vehicular es deficiente, por decirlo de alguna manera, en tanto que hay muchos delincuentes que compran o roban motos y les ponen una placa robada, o lo compran, la sacan de la tienda, le ponen placa robada y esa moto no aparece en el registro. Una de las sugerencias que hacen los legisladores es que se hiciera obligatorio que al momento de comprar la moto en la concesionaria o en el supermercado, en ese momento se emplaque y la persona tenga que dar el INE, el comprobante de domicilio y todos sus datos para tenerlo perfectamente registrado. Preguntarle si le parece una opción viable, digamos. Hay algo importante porque los homicidios han estado bajando, o sea, no hay incremento de homicidios en motocicleta. Una parte, un porcentaje de los homicidios que se cometen en la ciudad son en motocicleta, pero recuerden
que cuando nosotros llegamos al gobierno de la ciudad había cerca de 5 homicidios diarios y cerramos abril con menos de 2 homicidios diarios. Entonces, pues obviamente hay una reducción. Lo que se ha estado haciendo con las motocicletas, particularmente tanto para el tema de seguridad vial como para el tema de seguridad, es que lleven un curso y además tengan una licencia especial que antes no existía. El tema de utilizar, que se ha hecho en otros países, que lleven la placa en el casco o en la parte de atrás, o que sea más grande la placa y demás, se han hecho análisis y no necesariamente ha reducido en otros lugares del mundo los delitos. Entonces, lo que se hacen en algunos lugares en donde hay delitos en motocicletas es que se ponen filtros, en donde hay revisiones para checar que en efecto pues tengan todos sus papeles en regla, como se hace en el caso de robo en transporte público. ¿Y cómo atender el tema del subregistro, no? Porque el tema del subregistro, digo, hay coincidencia entre expertos, legisladores, funcionarios, ¿no? Que sí hay un subregistro de motos en la Ciudad de México, motos robadas, tal. ¿Qué se puede hacer con respecto a esa problemática? También motocicletas robadas han estado disminuyendo. O sea, el número de vehículos robados en la Ciudad de México estamos en el límite más bajo. Es decir, no necesariamente el tema de cómo atender los delitos en la ciudad es parte de un programa integral. Entonces, hoy estamos, no sé si hoy nos dieron el dato de esta semana, si me dan por ahí mi celular, en mayo estamos en un número, creo que son 11 vehículos, incluidas motocicletas robadas. Entonces, ha habido una reducción muy importante. No sé si quieres mencionar algo sobre el registro. Sí, de hecho, en términos del emplacamiento, recordarán que para todo el emplacamiento también de coches, se hizo un nuevo sistema en donde las agencias registran al comprador y básicamente los datos de la factura al mismo tiempo que la venden, de tal forma que ya después solo se recoge la placa, ¿no? Y no solo eso, entre los principales vendedores, como es el caso, por dar un ejemplo, de Itálica, se tiene el acuerdo de que las oficinas de entrega de placas están en los lugares de venta de las motocicletas. Entonces está considerado para incrementar el emplacamiento en la Ciudad de México, ¿no? Existe la posibilidad de que alguien compre una motocicleta y la emplaque en otro estado, pero en el caso del emplacamiento de la Ciudad de México, esos dos sistemas han representado un cambio que facilitan desde la agencia el registro y emplacamiento. ¿Qué hacer con estas motos de bajo cilindraje que se están comprando masivamente en supermercados y en otras tiendas y que no se están emplacando ahí? Insisto, la gran mayoría de las motocicletas que se venden en la Ciudad de México se emplacan en la Ciudad de México y también está el sistema de emplacamiento que la gente puede ir, por supuesto, a emplacar su vehículo, ¿no? Entonces, al revés, hubo un cambio y una mejora en términos de las posibilidades y los lugares de emplacamiento. Brevemente, comentarle en entrevista con diputados del PRD, del PAN y de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, señalaban que han buscado una reunión con usted para mostrarle sus iniciativas de ley y que no se ha podido dar esta reunión con ellos. Preguntarle si más adelante se reunirá con los legisladores. No, sí ha habido reunión con diputados. No es la primera vez que presentan esta iniciativa. Han sido distintos diputados en otra legislatura. Y la iniciativa que nos han mostrado es una que lo que hace es repetir el registro que ya existe en muchos casos. Es decir, ese registro, el registro de motocicletas, existe. Al comprar un vehículo se emite una factura y para tener una placa se necesita la factura, la identificación de la persona propietaria y un comprobante de domicilio, que puede ser el domicilio de la propia credencial del lector o un comprobante de domicilio. Cuando dicen un registro de motocicletas, lo que dicen es tengamos datos de la factura, la identificación y el domicilio, y eso es precisamente lo que hoy es el requisito para emplacar. Entonces, ¿no hay subregistro de motos en la Ciudad de México? Si lo hay, no es sobre las motos emplacadas en la Ciudad de México. Es decir, entiendo que puede haber placas de otros estados circulando en la Ciudad de México porque así funciona, digamos, no solo de motocicletas, también de vehículos particulares. Gracias. Seguimos con Elías Camaji de El País. De igual manera hay que hacer un llamado a que se emplaque. Es importante para pues que estén en orden y que haya seguridad para todos. Fíjense, les voy a dar los datos de robo de vehículos.
Este es el informe que presenté hoy con el presidente de la República, que todos los lunes vamos. Robo de vehículo con violencia, 3.3 diarios. Cuando llegamos nosotros estaba en 13.6 e históricamente en diciembre creo que estaba en 20 sobre 18. Y robo de vehículos sin violencia en lo que va de mayo es 6.3 promedio diario. Es una reducción, pues 27.7 tengo aquí de febrero del 2019. Entonces hay una... ¿Cómo se ha logrado esto? Se ataca más bien o se hace investigación para ver las bandas y los lugares en donde están almacenados los vehículos. Entonces ha habido muchos cateos que tienen que ver con donde se guarda vehículos robados, placas robadas tanto de la ciudad como del Estado de México o inclusive placas fabricadas. Entonces esto ha hecho una situación en la ciudad en donde hay disminución del robo de vehículos y motocicletas y hacer un llamado a la ciudadanía que se emplaque. Buenos días, doctora Elías Camaji del País. Quería preguntarle primero cuál es su reacción en específico sobre el reportaje que publicamos esta mañana en exclusiva sobre el análisis causa-raíz, específicamente sobre el reportaje, y si tiene algún comentario adicional. Bueno, pues yo creo que ahí se explica los reportes y pues lo que nosotros vamos a hacer para que no sea solo un tema del país, pues es que sean públicos tanto el reporte como los documentos que nosotros o que el equipo del gobierno hizo para poder documentar pues todo lo que se encontró en el último reporte, que se considera que está pues técnicamente muy deficiente, además de todo el sesgo político que trae este último reporte y el comportamiento de la empresa DNB. Entonces, por eso nosotros tenemos toda la certeza. Imagínense, si no, pues no nos estaríamos yendo a juicio. Entonces, no se ha pagado, se hace la terminación del contrato y todas las denuncias que tienen que ver con ello, porque nosotros estamos comprometidos con la verdad, nunca vamos a ocultar nada. Entiendo que tienen que hacer primero estudiar los temas legales para antes de hacer la difusión, pero ¿tienen algún pronóstico de cuándo podría ser esta difusión? No, pues tiene que ser en estos días, si no es hoy, es el día de mañana. ¿Sí? Lo están revisando los abogados por la demanda que se tiene, pero se va a hacer conocimiento pues de toda la documentación que se entregó de que... y hay algo que dice el reporte, porque lo que dice la cabeza pues realmente no corresponde a lo que dice el reporte. El reporte dice claramente que hay 4 elementos sustantivos que determinan las causas. El primero es el mal diseño, el segundo el problema de construcción, el tercero el problema de la certificación y el cuarto hablan de la inspección en el mantenimiento. Entonces, creo que ahí dicen todo y dan cuenta pues de lo que los servidores públicos informaron, porque además agradecemos que nos hayan informado antes de que salía el reporte, pero es importante que no se quede solo en el país y que sea público para todos. Es el primer reporte que menciona el tema del mantenimiento. En este caso, ¿por qué se elige este momento para anunciar la demanda contra DNV justo un año después de la tragedia del 3 de mayo de 2021 y un año después también de que se anuncie la contratación de la consultora noruega? No, nosotros lo dijimos hace más de un mes. Hace más de un mes señalamos aquí en esta conferencia de prensa de que no, porque nos preguntaron qué pasaba con el tercer reporte y dijimos pues es que no estamos de acuerdo. Inclusive señalamos el tema del abogado que había aparecido, ¿no? Y que no estábamos de acuerdo con el reporte que se estaba presentando. Inclusive ahí había un trabajo con la empresa. Lo que sí nos llama la atención, y por eso decimos que hay un sesgo político, a ver, primer acto, una senadora del PAN sale a hablar del tercer reporte. Segundo acto, tratan de meter este tema en la comisión permanente del Congreso de la Unión. Tercer acto, comunicado de DNB, cuando nunca antes había salido un comunicado de DNB. Cuarto acto, bots.
Quinto acto, al mismo tiempo sale un asunto de Mexicanos por la corrupción. Sexto acto, Mexicanos por la corrupción, defiende al abogado. Bueno, si esto no es político, pues ¿qué es político? Entonces, por eso nosotros decimos que hay un sesgo político en la actuación de esta empresa. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues, pero es evidente. Y además, técnicamente, es deficiente, absolutamente deficiente, porque ni siquiera cumple con la metodología con la que ellos se comprometieron. Ahora, eso es un tema que va a tener su cauce legal. Nosotros vamos a dar a conocer, pero lo que nos importa en este momento y a lo que estamos dedicados, porque el deslinde de responsabilidades y todo lo demás le corresponde a la Fiscalía. Lo que creo que a la gente le importa, lo más importante en este momento es, número uno, la atención a las víctimas, que le hemos dado desde el primer momento. Aquellas personas que han optado por ir con un abogado, inclusive les hemos dicho que estos contratos de los abogados, ha salido en algunos medios, les están pidiendo el 40% de lo que ellos tienen derecho. Pero bueno, ellos toman la decisión de ir con un abogado o resolver directamente con la Fiscalía General de Justicia y con todo el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la ciudad, y nosotros vamos a estar atendiendo permanentemente a todas las familias. Y por otro lado, la reconstrucción de la línea 12, que ahí, repito nuevamente, afortunadamente, y además hay que agradecerlo, tenemos el apoyo de las empresas, porque las empresas podrían haber dicho, no, pues nos vamos a un juicio. No, ellos están pagando la reconstrucción. Entonces, afortunadamente estamos en esta circunstancia, pero además la tecnología que se está usando para el reforzamiento de la línea 12, pues es una tecnología de última generación con un enorme valor científico, y que además la reconstrucción no solamente va a ser como estaba antes, sino que va a cumplir ahora las normas que se emitieron después del sismo del 2017, y las empresas están dispuestas a pagarlo. Entonces realmente creo que la Fiscalía ha hecho un muy buen trabajo en este sentido, y que nosotros lo que nos corresponde hoy, por encima de todo, pues es la reconstrucción segura de la línea 12 y al mismo tiempo todo el apoyo que requieran permanentemente las víctimas. ¿Y el acuerdo reparatorio al que se llegó con las empresas no es una forma de que eludan responsabilizarse penalmente por lo que sucedió? No, para nada. O sea, independientemente de ellos, de si están de acuerdo con el dictamen o no, fíjate, están dispuestos a apoyar a la ciudad y a las víctimas. Y eso pues realmente, o sea, a ver que nos digan qué otro caso hay así en el mundo. O sea, otro caso en el mundo en donde independientemente de, particularmente la empresa Carso, toma la decisión de apoyar en todo sentido para la reconstrucción de la línea, apoyar a las víctimas independientemente de su valoración del dictamen de la Fiscalía General de Justicia. Entonces, yo creo que realmente esto es muy importante y hay un trabajo permanente. De hecho, yo me reúno cada semana con todos los técnicos para ver cómo va el proceso de reconstrucción de la línea 12. Y además es lo que dice la Fiscalía, es decir, es una justicia que está establecida en el sistema penal acusatorio, y además la colaboración, porque bien podrían haber dicho, no, nosotros no entramos a esa colaboración, y yo creo que eso es muy importante, es algo que se está haciendo en la ciudad y que creo que finalmente hay que concentrarnos en ello. Nos decían los secretarios Layuz y Batres que existen estas bitácoras de mantenimiento. ¿Se le planteó a DNV que existían estas bitácoras de mantenimiento, de inspección, y cuál fue su reacción? ¿Por qué en su informe, en este último informe dicen que no existen, que no se hizo, y si se hizo, que se hizo mal? Bueno, pues justamente por eso está toda la respuesta que se le dio y por eso no se aceptó el tercer dictamen, porque se le entregó toda esa documentación. Por último, el secretario Batres mencionaba que esto, y usted dijo la semana pasada, esto lleva semanas, meses. Este tercer informe estaba previsto para el año pasado, ¿no? Entiendo que no hubo nunca una fecha específica, pero sí se dijo que el año pasado.
¿nos pueden hacer un recuento para entender la cronología de qué pasó en estos últimos 5 meses entre que la empresa decía, aquí está el informe, y ustedes decían, nosotros no lo aceptamos, no lo vamos a recibir, y en qué consistían esas idas y venidas? Eso ¿Qué pasó? es justamente los documentos que se van a hacer públicos. Es decir, había en el contrato está establecido que había un comité técnico que le iba a dar seguimiento a los reportes que se entregaban. Entonces entrega un reporte y se dice, pues no cumple con las especificaciones del contrato. Así hasta que finalmente pues entramos a la rescisión del contrato. Pero no nos puede adelantar nada más sobre, o sea, es que no se entiende muy bien cuándo fue que se recibe formalmente, porque ustedes no aceptan esa entrega. Ahí se va a dar a conocer cuándo es que se recibe el primer reporte, cuándo se hace se hacen ampliaciones de la entrega final, precisamente porque se estaban en mesas de trabajo, diciendo, bueno, pues no se cumple con esta parte de la metodología, no se cumple con esta otra, hasta que finalmente ellos se entregan y se hace un documento formal de por qué no se está cumpliendo con toda la metodología. Vuelven a entregar, hay un segundo documento donde no aceptan ellos y se les hace todavía con más detalle, con un detalle técnico muy profundo de cómo la propia metodología que ellos tienen no se está cumpliendo en el tercer reporte. Y además pues viene todo este tema político al final. Entonces es irregular lo que ocurrió con el tercer reporte. Finalmente, en el caso de la demanda penal, ¿por qué delitos serían? Pues estamos valorando con los abogados, estamos viendo si llega al tema penal, pero nosotros estamos comprometidos con la verdad, nosotros en eso no vamos a escatimar. Entonces, con la verdad y además, repito, el apoyo a las víctimas, la justicia y la reparación de la línea. Última pregunta, Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Rápidamente, ahorita que estaba hablando de la electromovilidad, poca gente lo vislumbra, el impacto que tiene no solamente a nivel económico, sino también a nivel ambiental. Volvíamos a tocar hace unos días, que incluso usted nos revelaba lo del monitoreo que no paga el Estado de México, y que molestó de hecho a algunos legisladores del PAN, y lo digo por lo siguiente, porque incluso cito textualmente, el gobierno de la Ciudad de México no debe echarle la bolita al Estado de México, sino avanzar en políticas ambientales locales. ¿Qué hay de cierto en esto de que no se ha avanzado en políticas ambientales locales? O sea, si estamos viendo aquí que se está invirtiendo en electromovilidad, solo para citar un ejemplo, ¿cuánto se ha reducido la contaminación aquí en la Ciudad de México? Sí, nosotros hicimos un programa ambiental y de cambio climático, el PAC. Lo publicamos el 5 de junio del 2019. Si recuerdan, tiene 7 ejes, entre ellos tiene que ver con movilidad integrada y sustentable, movilidad limpia. Y de todo el programa que nos comprometimos, tenemos cumplido el 83% de la reducción de emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de gases contaminantes. Y además, pues estamos muy atentos a todo el tema científico de evaluación de la contaminación atmosférica. Bueno, ustedes vieron, recientemente nos reunimos con un grupo de científicos, se sigue trabajando con ellos, de cuáles son las causas de las contingencias ambientales que hemos vivido y qué podemos hacer tanto en términos inmediatos como de mediano plazo para seguir reduciendo la contaminación atmosférica. Y en este caso sí es importante porque de todo entendemos que los adversarios estén muy desesperados porque pues, no hayan argumentos. Pero pues lo que no se puede decir es mentiras. Ayer lo decíamos en Hidalgo, cuando no hay razones, cuando no hay argumentos, pues se procede a la calumnia, se procede a la mentira. Y eso pues es algo que nosotros nunca vamos a utilizar y que pues utilizan nuestros adversarios. Y en este caso pues tenemos premios internacionales por las políticas ambientales que hemos estado haciendo. Entonces, repito, este mes vamos a estar anunciando varios temas de movilidad, que pues, la verdad estamos muy orgullosos de todo este trabajo, esta inversión que se está haciendo. Siempre hemos hablado de
invertir en transporte público limpio. En este caso, además, estos vehículos, los trolebuses, por cierto, tienen baterías. Los trolebuses viejos nada más funcionaban conectados a la catenaria. Estos tienen baterías. Por cierto, estas baterías tienen litio, que es importante que se conozca. A propósito de la nacionalización del litio que hizo el presidente de la República y los legisladores nacionalistas, y estos tienen la gran característica de que pueden funcionar sin estar pegados a la catenaria. ¿Cuántos kilómetros? 75 kilómetros. Entonces es algo, nosotros decimos que en la ciudad nuestra política es innovación y derechos, y los trolebuses justamente muestran eso, esos autobuses muestran esto, es innovación tecnológica y derechos, que los derechos lo que abren pues son la posibilidad de que los que menos tienen tengan el mejor transporte en este caso posible. Hablando de avances... Y la tarifa. A ver, ¿qué tarifa hay en México, en el mundo, de un RTP que cuesta 2 pesos? O el servicio expreso que cuesta 4 pesos. Entonces yo creo que no se puede encontrar en ningún lugar del mundo. Entonces, eso significa que nosotros estamos invirtiendo de manera muy importante, no solamente en los nuevos vehículos, sino en subsidiar toda la operación. ¿Con qué objeto? Con apoyar a la economía familiar, con apoyar a los que menos tienen, que es, pues por supuesto, el sustento de nuestro proyecto. Hablando precisamente de esta situación de las tarifas, bueno, por ahí nos llegó ahí en redes que en el caso del Metrobús con los adultos mayores creo que están aceptando en este caso su tarjeta hasta 70 años. ¿Ahí cómo se va a unificar o cómo se va a trabajar precisamente para poder unificar esto de las tarifas? Lo revisamos y te contestamos, porque en este momento no traigo el tema. Ah, bueno, bueno, 2 últimas preguntas más. Uno, cuando hablamos precisamente de esta, usted ya lo había señalado, esta campaña negra, esta campaña en contra de lo que se viene haciendo, hablaba de La Palma, llegaron grupos precisamente para poner, bueno, son legítimas las demandas de los desaparecidos, pero hay activistas que están pidiendo que ya no sea el paseo de la Palma o de la Huehuete, sino sea de los desaparecidos. Viene lo del monumento a la mujer y quieren que sea de las mujeres desaparecidas, o sea, cada cosa que se viene haciendo se intenta politizar. Todo paseo de las reformas que lo están queriendo llenar de antimonumentos, ¿no? Y en las giras de trabajos, el ataque que ayer le hicieron referente a lo de la inundación. Ah, sí, no, bueno. O sea, todo esto viene conjugando, dicen que piensa mal y acertarás. ¿Y a qué me refiero? A que de alguna manera ustedes están empecinados en que sea usted la candidata, en que sea usted, o sea, mostrarle que usted tiene ya aspiraciones presidenciales. ¿Por qué estos ataques? O sea, no sé si lo va a poner a analizar, ¿por qué estos ataques? ¿Por qué empecinamiento en estarle no solamente pegándole a ustedes, sino también estarle pegando a lo que de alguna manera viene haciendo en espejo el gobierno federal? Pues es lo que digo, cuando no hay argumentos, cuando no hay razones, cuando han perdido el apoyo de la gente, pues a lo que recurren, siempre han recurrido a ello. Esa es parte inherente de la derecha, desde Goebbels, que decía: repite muchas veces una mentira para que se haga verdad. Entonces es su práctica, es una práctica fascista, en realidad. Esa es la manera en que ellos hacen política. Y es muy importante que lo conozca la gente, porque es para comprar votos, es que se requiere dinero. No hay razones, no hay argumentos, hay bots en una campaña negra. Entonces, imagínense nada más el decir en Hidalgo que la Ciudad de México tiene la culpa de la inundación de Tula. Y la o sea, cuando
Cuando es un tema obviamente metropolitano, una lluvia particular que hubo en Tula, cuando trabajamos de manera coordinada desde hace mucho tiempo, pues es parte de un asunto político que se quiere usar. Ahora, imagínense ustedes quien vive en Hidalgo. ¿Qué prefiere el que vive en Hidalgo o el que vive en la Ciudad de México, o la que vive en la Ciudad de México o en el Estado de México? ¿Que haya coordinación para beneficio de todos o que nos estemos acusando permanentemente? Además, como una campaña política. Entonces, aquí el tema es que están muy desesperados. Miren nada más lo que pasó en Centroamérica, en Cuba. La verdad, el liderazgo que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador no solamente es el apoyo popular que tiene en México, sino un liderazgo en América Latina que se ha ido forjando a partir de su trabajo y de la relación con los presidentes, independientemente del color que sean. Esta gira que hizo en Centroamérica. Entonces, muy pocos presidentes habían ido a visitar a los países centroamericanos y a Cuba. ¿Hablando de qué? Pues de una integración no solamente latinoamericana, sino de América, en términos del futuro del continente y de cómo está desarrollándose la economía en el mundo. Entonces, el presidente habla de eso, y acá, bots. Pues imagínense, ya nomás hay que ver ponerlos en una balanza, de qué tamaño está la diferencia. Entonces, son ataques políticos, pero sí es muy importante que la ciudadanía distinga cuando hay argumentos, cuando hay razones y cuando hay campaña negra. Finalmente, ¿cómo va a celebrar el 10 de mayo mañana? Pues fíjense que mi madre se fue a ver a mi hermana que vive en Los Ángeles. Entonces vamos a hacer un Zoom familiar para poder estar. Mi hermana tiene 30 años, así como muchos tenemos familiares que viven fuera de México, en Estados Unidos. Pues es mi caso, mi hermana vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, desde hace muchos años. Mi hermano vive en Ensenada, mis hijos ya están aquí. Entonces pues la voy a pasar con mis hijos y pues vamos a hacer un Zoom ahí con toda la familia. Gracias. Finalizamos sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Invitamos a nuestra jefa de gobierno y autoridades presentes nos acompañen para una fotografía con las nuevas unidades de trolebús y RTP.